Saludos fraternales de corazón y mis buenos deseos a todos los hermanos y hermanas. I heartily invite you all Los invito de corazón a todos to the Silver Jubilee al celebrations jubileo, of a los 25 años the de World Teacher Trust celebración Global. de la World Teacher Trust Global. Symbolically, Simbólicamente, the inauguration la inauguración will be commenced va a comenzar with the unveiling of two portraits. One is on con this side, the other is on the other side. sí, con el develar As they are de unveiled, dos you will retratos, see. uno está cada uno a cada lado Some mío of them may have already seen. y entonces van a ver, It's puede que only algunos to hayan visto ya las fotos. Esto es solo unveil those energies within us. develar esas unveiling energías program was en nosotras, en nosotros. Organized. I shall do that and then Lo speak voy a a few hacer words y después voy a hablar algunas on the World palabras Teacher Trust. sobre la World Teacher Trust. No puede pasar. Este es el símbolo de la World Teacher Trust Global. Y la idea es que cada planeta tiene que encontrar sus alas y elevarse hasta los reyes de la belleza. Así que ese es el símbolo que dio recién en este ciclo Madame Blavatsky en su gran tratado Isis sin velo. Este símbolo fue elegido para la World Teacher Trust, el globo divino. Y después dijo que apunten todas las cámaras. Oh. Wow. El maestro Eka el fundador de la World Teacher Trust. Yo no sabía de qué lado estaba qué cosa. Pensé que el maestro Eka estaba del otro lado y que el símbolo estaba de este. Así que dejé que eso pasara. Así que la institución de la World Teacher Trust era todavía más antigua. Es una cosa todavía más antigua. Victory to light, la victoria a la luz, and glory to the masters y of gloria hierarchy. a los maestros de la jerarquía. That's the slogan. Ese es el eslogan, el lema It came as a flash que llegó como un when we rayo thought of an introduction to cuando the pensamos Silver en Jubilee. una introducción para Invitation. los 25 años, But it el is festejo not de los 25 años, pero no es first time that it is said. la primera vez que digo esto. That was also said by Madame Blavatsky. También lo dijo Madame Blavatsky. She is the one who said it, Ella and I came to know later es la que lo dijo that y it is después already said. lo It supe came yo. again. Así que volvió el dicho, el lema. So we celebrate Así que celebramos today
Hoy la fundación, el jubileo de plata relativa a la fundación de la World Teacher Trust. Estoy agradecido por la gracia que fue brindada, que cayó, de haber sido bañado por la gracia de poder trabajar con esta gran institución que es la World Teacher Trust. Confianza en el Maestro del Mundo nos permite funcionar en la institución de la World Teacher. Y esta organización fue concebida con la nobleza más alta para poder ser llevada a cabo con la actitud más impersonal posible. Así es como fue concebida. Un acercamiento impersonal al servicio. Un acercamiento impersonal hacia aquellos que funcionan, significando con esto. Tratar de funcionar como alma es el tema principal. Y tratar de llevar eso a todos los aspirantes a ese estado de conciencia de manera tal que sean capaces de funcionar como alma y no como personalidades. Es una institución que trata de iniciar de acuerdo a los planes de la institución de la World Teacher. Y por lo tanto estoy agradecido a mí y a ustedes y a todo alrededor de poder estar dentro del aura del World Teacher, del Maestro del Mundo, que es conocido a nosotros como Maitreya el Señor en este ciclo. Pero la institución del World Teacher es tan vieja como la creación. Es tan vieja como la creación. Cuando la creación comenzó, y cuando los seres comenzaron a emerger en la creación, la jerarquía también descendió, comenzando por los Kumaras cósmicos y los Rudras, para ayudar a los seres a llegar a la compleción de su propósito y permanecer en la luz. Así que la creación, los seres creados y también los instructores de los seres, todos han estado trabajando desde el mismísimo comienzo de la creación. Los Kumaras, los 7 sabios, los Rudras, ellos constituyen a los maestros, los instructores. Ellos ayudan a los seres a encontrar la esencialidad de la seidad, la esencialidad de su divinidad. Y el hombre ha concebido durante siglos esta verdad. La verdad es la misma y la divinidad es una. Pero de acuerdo al lugar y al tiempo, se utilizan diferentes terminologías, se utilizan diferentes símbolos, en todo esto lo que es importante es la verdad importante y la forma en que podemos alcanzar a la verdad. Puede ser variedades de formas, pero el factor predominante tiene que ser la verdad. Esa verdad se mantiene a todo momento en este planeta por un grupo de seres sublimes que constituyen la jerarquía. El Maestro del Mundo, Lord Maitreya, como todos sabemos, se instituyó que fuera el Maestro del Mundo. Lo instituyó Krishna el Señor,
ya en la era de Kali. Cuando comenzó la era de Kali, eso fue hace 5.000 años atrás. Antes de que Lord Maitreya, el Señor, fuera designado para llevar a cabo la tarea de ser maestro del mundo, el que llevaba esto a cabo era Vedavyasa. Después de que hubiera partido Parashara, que fue el maestro del mundo anterior, él era un gran sabio, era el maestro del mundo de ese tiempo, y fue él el que nos dio los Vedas y los Puranas, que trajo una vez más los Vedas y los Puranas para el Kali Yuga, que fueron después revistos por Vedavyasa. Todo esto emanó de los Himalayas, de Parasana y de Vedavyasa. Y Vedavyasa y Maitreya el Señor eran colegas. Durante la vida de Krishna el Señor, Krishna encontró en Maitreya esa energía que puede permanecer y llegar a la síntesis y expresar esa energía a través del amor, de la compasión, del silencio, de la inclusividad. Él era el que estaba más próximo al Señor por virtud de su habilidad de estar más allá de todo concepto de divinidad, de la divinidad. Así que él fue instituido como el maestro del mundo y fue asistido siempre por el maestro Maurya y por el maestro Kutumi, quienes son llamados Maru y Maharshi Devapi en las escrituras del oeste. Fue durante el tiempo de Krishna el Señor que el maestro Jwalakula tomó su tercera iniciación. Y los tres formaron un triángulo para trabajar por Maitreya el Señor, el maestro Maurya, el maestro Kutumi y el maestro Dwalkul. Y desde entonces el trabajo continúa y lentamente, incluso dentro de la vida del Krishna el Señor, estaba aquel que llamamos el conde de Saint Germain, que fue también instituido por el toque de Krishna el Señor. Y Madame Blavatsky, y a quien conocemos como María, también eran estudiantes de esa institución en ese tiempo. Todo esto les cuento para informarlos que la institución de la World Teachers por este ciclo de tiempo, desde tiempos de Lord Maitreya, es la institución que lleva a cabo toda la curación y la enseñanza en el planeta. El maestro Ikei Eka, quien fue una gran inteligencia, muy aguda, muy brillante, una inteligencia cuya aura brilla y se expande como la luz del mediodía del sol. Esa es la brillantez de su luz. Él fue introducido en el trabajo en 1953 por el toque del maestro CVV. En 1953, el maestro CVV, quien es conocido como un representante del maestro Júpiter, dio el toque de la jerarquía y también el toque de las montañas azules al maestro Eka. Y después de esto, el maestro Kutumi y el maestro Dwalkul también comenzaron a trabajar con el maestro Ikei.
And Master Ike y el maestro Ike did work from hizo el trabajo year of inspiration from 1953 debido a esta inspiración desde 1953 a 1983. Por 30 años, él trabajó los primeros 12 años as a preparation, como una preparación. In a place called Guntur, where he en un lugar llamado Guntur, donde él obtuvo la presencia de los maestros nobles. Y más tarde cambió a Visakhapatnam para encontrar sus co-trabajadores, sus colegas, para continuar con el trabajo. Y desde el 65, desde el 85 comenzó a trabajar en Visakhapatnam y comenzó a demostrar la enseñanza y la curación todo el tiempo, enseñando variedades de cosas para aquellos que estaban inclinados y curando a las personas con la ayuda del sonido, el color y también de los rituales. Y más tarde, para no estimular las emociones de las personas, que él tomó la homeopatía como forma de curación, de manera tal que había una aproximación práctica a la curación. Él curaba a través del sonido, a través del color, de los símbolos, de los rituales. Pero entonces él pensó que las personas podían ser estimuladas emocionalmente por sus poderes curativos, y entonces decidió de camuflar sus habilidades curativas por medio de la homeopatía. Y entonces comenzó a dar homeopatía como medio de curación, pero su homeopatía llevaba en sí muchas más otras energías curativas que las que llevaban simplemente la medicina. Muchas veces, si una persona tenía una enfermedad y iba al centro homeopático, y si la medicina no lo curaba, cuando llegaba el maestro, el médico le sugería la misma medicina. Entonces el paciente le decía: yo ya la tomé, pero no funcionó, no me curó. Y le decía: ahora te va a curar. Ahora te curará. No te preocupes. Y solía curar. Era el mismo remedio, pero cuando lo usó por primera vez no lo curó. Pero él decía, cuando lo dijo, curó. Él nunca exhibía sus habilidades y comenzó a trabajar prácticamente, inspirando a las almas que buscaban la libertad interna y las que estaban dispuestas a dedicarse al servicio. Su trabajo comenzó enseñando y curando en 1985 en Visakhapatnam, y en 6 años tenía un grupo reunido alrededor de él. Y entonces alguno de los miembros del grupo le sugirió: maestro, ¿por qué no formamos una institución, una organización para organizar todo tu trabajo? Porque él estaba escribiendo, ya había escrito un libro relativo a sus experiencias con el Krishna, el Señor, en forma poética. Y había escrito otro libro relativo a sus experiencias con el maestro C.V.B. Así que los libros surgían, la enseñanza estaba allí, y cualquier cosa de la que hablase, había muchas declaraciones de sabiduría que hicieron pensar que había que organizar ese trabajo. Entonces él sugirió que había que armar una organización para institucional y reunir todo esto que pasaba a través de él, porque antes no pensó nunca en fundar una institución. Así que esperó. Estas sugerencias se le hicieron a sus asociados en el mes de Leo, y él esperó hasta el mes de Escorpio. Y fue en el mes de Escorpio en que recibió un impulso para nombrar a la institución como la World Teacher Trust, confianza en el maestro. La idea era que aquellos que
confiaban en la World Teacher, en la organización, se podían unir. Entonces, el trabajo básico era enseñar, curar y dar la sabiduría en diversas formas, y a través de esa enseñanza, curación y servicio, que ellos se dieran cuenta de cómo eran las cosas y poder trascender la muerte, y que pudieran tomar la tercera iniciación, porque el maestro CVV trabaja, tiene dos propósitos por su trabajo. Primero es tomar la tercera iniciación y así trascender, y el segundo paso es realizarse a uno mismo como el Parabrahman. El tercero es continuar por toda la eternidad como un miembro de la jerarquía para servir a la humanidad. En tanto y en cuanto la humanidad siga sobre este planeta, servir a la humanidad. Estos son objetivos internos, no son objetivos externos. Este es otro punto. En este punto fui invitado a unirme a la World Teacher Trust. Yo tenía 25 años en ese momento, en 1971. Yo estaba a punto de cumplir 25 años, casi 26 años, así que el maestro me invitó a unirme a la World Teacher Trust. Me comunicó los objetivos y me dijo: tú eres la mejor persona para poder llevar a cabo la estructura de la organización y para poder seguirla adelante, para poder seguirla en términos de organización de todo el trabajo y de las finanzas. Así fue que en 1971 se me dio el privilegio de, se me dio la gracia y el privilegio de poder unir a la World Teacher Trust de acuerdo a lo que ocurrió en mí, teniendo en cuenta lo que dijo lo que quería el maestro acá para esta institución. Es así que la World Teacher Trust, su constitución ocurrió a través mío, con la instrucción del maestro Eka. Y entonces fue instituida el 18 de noviembre, en un sábado, como hoy, el 28. Entonces después se volvió europea la organización, después global. En la tarde, a las 2:30, porque me ocurrió durante las horas de Júpiter, el día de Júpiter, el sábado, pero las horas de Júpiter. Lo mismo ocurrió para la WTT Global, 12 años, casi 12 años después, eso de sábado y las 2:30 de la tarde. Así que la institución estaba trabajando. Y lentamente el trabajo del maestro comenzó a crecer y se establecieron determinados contactos, porque esto es todo trabajo jerárquico, y el maestro comenzó a moverse hacia el oeste como lo había hecho en 1972, en el 71. En el 72 se constituyó, pero en el 1971... On 22nd April 1972, Master moved first time from India, abril de 1971, el maestro se movió fuera de la India, es decir, a Bélgica. En el 71, November was the constitution of the trust. El número 71 fue el número de la constitución de la organización. Kumari was selected by Master el 22, for me as my spouse. El 22 de abril fue el día en que el maestro eligió a Kumari como mi esposa. Fue su elección. Marriage reception. Él llegó el día de nuestro casamiento, y ese fue el primer día en la vida que vistió zapatos. Él llegó y vino a mi recepción con unos zapatos brillantes. Eso pueden verlos en las fotos. Todo el mundo estuvo mirando sus zapatos. Miraban más a los zapatos del maestro que al novio y a la novia, porque era la primera vez que usaba zapatos en su vida, y esto fue porque en una semana de tiempo iba a irse al exterior y se le sugirió que usara zapatos. Y le pidieron que usara 2 pares, pero dijo...
So he had the shining shoes. Así que bueno, tenía unos zapatos brillantes. Daily we look at that picture. Y se puede ver en la foto con los zapatos brillantes. Con los zapatos brillantes nos bendijo a Kumari y a mí, y después dejó la India para el primer viaje al oeste. Después de esto ocurrieron hasta 1977 4 viajes más al oeste. Pero los contactos correctos no se llevaron a cabo para el trabajo en el oeste, y entonces por eso pensó, no, entonces tengo que esperar por otro, y que venga otro impulso. Y después del 77 no vino a Europa hasta el 81. Y en 1981, entre tanto yo me mantuve trabajando con el maestro desde 1970 por 11 años. Y en el 81, en las Guru Puyas, recibió ese impulso que tenía que volver a moverse al oeste. Una vez más ir al oeste. Así que la gente se preguntaba, ¿quién va a acompañar al maestro? ¿Quién va a ser el que él elija? Que acompañará al maestro no quiere decir que uno pueda desear quién va a acompañar al maestro, sino él debe decir quién debe acompañar al maestro. Hubo una persona que lo acompañó, creó algunas confusiones, y entonces dejó la organización. Incluso el que sugirió que se tenía que formar la organización. Pero se fue. Pero para esta época, la organización ya me encargaba yo en la India, y en 1977 el maestro se mudó al primer piso de mi casa, así que comenzamos a vivir juntos. En el 81, y cuando quiso viajar, cuando recibió el segundo impulso de viajar al exterior, así que todo el mundo pensaba, ¿a quién llevaría él? Porque ya tenía muchos asociados alrededor de él, ya desde 1965. Así que yo recibí el impulso en las horas de la luna llena de Acuario. En 1981 recibí un impulso del maestro que me ha estado guiando, incluso antes de trabajar para el maestro Ike. Él me dijo, ¿tú estás listo para ir al exterior, para viajar al exterior? Arregla tu pasaporte. Tienes que arreglar tu pasaporte. Quiere decir que no que tenía que... Así que cuando estaba... en este momento estaba trabajando para una compañía de gobierno. Querían mandarme al Oriente Medio, y ellos me pidieron el pasaporte. Yo les dije, no tengo el pasaporte. Así que el gobierno arregló por mi pasaporte, hizo mi pasaporte, pero yo sabía que no iba a ir al Oriente Medio, sino que me iba a ir con el maestro. Así que le dije a uno de mis de los más jóvenes, que se llama Satibabu, que también vivía con nosotros en la casa, que dice, parece que me voy a ir con el maestro, pero no se lo digas a nadie, ni siquiera al maestro, porque obtuve este impulso y tuve mi pasaporte, y el número del pasaporte es 8. Y el 8 es el número con el que trabaja la World Teacher Trust. Así que comenzamos todo trabajo con una forma saturnina, pero con ayuda del maestro Júpiter llevamos a cabo el trabajo. Puede que empiece de una forma difícil, después se expande y después se asienta de una forma confortable. De esa forma este patrón se repitió todos estos años, porque fue así conmigo desde el principio. Así que esto pasó, y algunas personas le decían para el maestro, no es bueno que usted vaya solo, así que lleva tal o tal cual persona. Y él escuchaba todos los nombres, pero nunca respondía. Y el 26 de julio estábamos a punto.
Él estaba a punto de comenzar el tour. Y el 28 de junio, cuando estaba en otro pueblo dando clases de curación y de sabiduría, me dijo que fuera hacia allí. Y entonces fui. Y entonces me acuerdo muy bien de lo que dijo. Literalmente, él apareció. No, parece que me tienes que acompañar al oeste. ¿Es posible esto para ti? Eso exacto fue lo que me dijo. Entonces me sonreí y le dije, yo lo sabía, yo lo sé. Entonces levantó las cejas y dijo, ¿cómo lo sabes? Y entonces le dije cómo un día, durante las horas de la luna llena de Acuario a la mañana, cómo recibí este impulso de que lo iba a acompañar y que inclusive el gobierno había hecho hacerme el pasaporte. Él solo estuvo complacido. Me dio la mano y dijo, no anuncies esto. Me dijo, no lo anuncies en el grupo. Y me dijo, no le digas a Kumari. ¿Saben por qué? Porque yo era muy joven. 81 means y 78 quiere decir que cumplido 35 años, casi 36. Yo tenía una hija que todos conocen, Shanti, tenía 5 años, un Guru Prasad que tenía 3 años y medio, 3 años y algo, 5 y algo, 3 y algo. Y si me iba 3 meses de la casa con el maestro, tal vez Kumari se iba a enojar. Entonces él me dijo, no le digas nada a Kumari, yo se lo voy a decir. Mind you, the last 2-3 tours I did with Master, they were all extending to 3 months. Tours que hice con el maestro duraban 3 meses. So even later for some years. Y esto fue así por unos años. I used to come in May, yo solía venir en mayo, 4th of May and go back in August. El 4 de mayo y volvía en agosto. So he said, así que él dijo, don't inform, but how do you manage your profession? He asked me. No le digas a ella, pero me preguntó, ¿cómo vas a hacer con tu profesión? Porque la profesión depende de él. Y yo dije, él, y señala el cielo, él lo va a arreglar. Yo estoy en este trabajo. Y yo estoy en este trabajo. Y él me dio nuevamente la mano. Y él dijo, yo también quiero que hagas un montón de trabajo en la World Teacher Trust. Tal vez tengas que unirte con el trabajo en el oeste. Y señalando el cielo dice, si debe ser así, debe ser así. Así que yo estuve muy contento y comencé este viaje el 26 de julio y fue en Frankfurt fue la primera vez que tocamos suelo juntos en Europa. El maestro dijo a la mañana cuando aterrizamos, ¿qué te gustaría tener? Y le dije, maestro, café. He said, yes, that's the thing. Él dijo, sí, esa es una cosa. Sí, él lo quería tomar todavía más que yo. Así que cuando fui por café y dije, tardo 2 minutos. Salí y compré en un negocio 20 paquetes de 26 cigarrillos de Benson & Hedges. Porque la marca que él fumaba en India no estaba disponible en Europa, pero vine con este paquete y le dije, primero tiene que fumar sus cigarrillos y después vamos a beber el café. Y él se sorprendió placenteramente. Y dice, esto es lo que hago cuando vengo a Europa. Así que fumó. Y me preguntó si quería fumar. Y le dije, no, yo puedo fumar, pero nunca lo voy a hacer en tu presencia. Así fue como comenzó nuestro viaje y desde allí nos fuimos
a la aerolínea belga y así entonces comenzó el trabajo. Ese fue el año cuando llegué, que cuando llegamos a Ginebra comenzó a suceder el verdadero contacto gracias a dos personas de las que no podemos olvidarnos. And at the end of that tour, 81, y al final de ese tour, en el 71, fuimos fuimos a la casa de Paul Meinberg en Múnich, que esa era la última parte del viaje. Fuimos a Bélgica, Francia, Suiza, y fuimos a su residencia, y el maestro enseñó astrología, y así fue como Tamara se unió a nosotros. Ella fue la traductora en Múnich, y el maestro tenía el hábito de fumar, y Paul Meinberg estaba tan sobrecargado con las leyes y las leyes de la escuela arcana que se sentía un poco incómodo con eso, ¿no? Y con toda modestia le dijo al maestro: por favor, no fumes en la casa. Y el maestro dijo: sí, tienes razón, no debo fumar en tu casa. Así que solíamos salir al balcón de una bella casa que había una vista que daba a Múnich, y hasta el día de hoy me acuerdo de ella. Así que estuvimos en la casa, nos sentimos muy en casa, en la casa de Paul, mucho. Y entonces la primera vez fueron 3 días en Múnich. Así que al año siguiente, cuando volvimos en el 82, se organizaron muchas más grupos para ser introducidos, presentados al maestro. Por lo tanto, nos movimos nuevamente, así como hicimos con Bélgica, porque en el 81 solo con Lucy, Berna, todos las personas que encontramos que vienen regularmente desde Bélgica a nuestro grupo, salvo Lucy, que todavía no había nacido. Así que la primera vez este grupo de los belgas fue el grupo que encontré, el grupo belga. Después fuimos a Francia, a Ginebra, y también volvimos a tocar, contactamos a los grupos que habían contactado la energía del maestro Dualkul. Contactaron a gente de Dinamarca, de Italia, contactamos a gente también de Alemania, así que el segundo tour fue un poco más largo que el primero. Y cuando se iba a comenzar el tercer grupo, que fue en el 83, Rudolf Schneider, que fue una de esas dos personas, sugirió que se fundara la institución de la World Teacher Trust en Suiza para Europa. El maestro asintió, dijo que sí. Así que en el tercer viaje, primero fuimos a Italia por invitación de un doctor homeópata en Roma. Fuimos a Roma y juntos nos movimos en todo el Vaticano. Fuimos a la ciudad romana. Y más tarde, en el segundo tour, en el 82, la última parte, cuando estuvimos en Múnich, un hermano llamado Daniel Levy, que es un pianista que toca muy bien el piano y que trabaja con los sonidos musicales, con la sinfonía es el tópico favorito. Él llegó y nos dio un programa en el 82, en el tour del 82. Así que hicimos contacto, así que también fuimos al grupo de Daniel Levy. Planetarium del Arts, no se acuerda muy bien. Un grupo de artistas, no se acuerda muy bien. Él organizó en Vero, en los Pirineos, una convivencia de grupo de 40 personas. Los grupos eran alrededor de 20, 30,
máximo 40 personas. Minimum was around 16. That was Y lo mínimo que había era 16. Esa era la medida en Europa. La mayoría de las veces el maestro daba un tipo de ritmo como el que tenemos, pero la meditación de las 6 de la mañana fue introducida de una forma muy pequeña, muy lenta. Así que fuimos allí en la luna llena de Leo. En Bion. Estuvimos en esa ciudad, Bion, no la entiendo. Así que después fuimos a Geneva y constituimos la World Teacher Trust Europa, después de esa convivencia de grupo. Y durante las horas de la luna llena, el maestro comenzó a hablar acerca de sí mismo, con todo lo que le había pasado a él. En el 83, en agosto del 83 hizo esto. Al comienzo, en el 53 recibió su primer impulso. Así que 30 años de trabajo. Él me dijo, este fue su último viaje, y él me dijo durante el vuelo, él se fue a dormir una pequeña siesta, volvió y me dijo, tú estás haciendo todo el trabajo organizativo de la World Teacher Trust. Y de cualquier forma lo vas a hacer también en el oeste. Pero parece, así era como me lo decía, parece que vas a tener que compartir la enseñanza conmigo. Parece que vas a tener que compartir la enseñanza conmigo. Yo le dije, maestro, tú eres Leo, puedes danzar sobre los escenarios, pero yo soy Escorpio. A mí me gustaría estar detrás del escenario. Incluso en las clases, yo siempre me solía sentar en la última hilera y él me solía mirar desde el escenario y me decía, todo está bien, porque él usaba la terminología, no usaba la terminología que usaba el maestro Dual Cool, no le era familiar. Así que para hablarle al grupo, y cuando mientras estaba inspirado por el maestro Dual Cool, tenía que usar la terminología correcta, así que me solía preguntar en Telugu. Algo habló en Telugu, está hablando en Telugu, pero algo como que lo dije bien, queriendo decir, ¿es en esta forma o es en la otra? Porque el maestro Dual había puesto todo en el sistema de Shiva. En India tenemos 5 sistemas. El maestro Eka lo ponía en el sistema de Vishnu. Existe otro sistema, el sistema de Ganesha, y otros 2 que no lo entendí. Así que depende de los 5 que usemos, las terminologías provienen. Así que cada vez que lo usaba, me miraba y yo le decía, ok. Y cuando veía que la gente se confundía, solía ir al pizarrón y le decía, así es como es en el libro, porque cuando él dibujaba en el triángulo, él ponía en la punta el segundo logo, pero en el libro del Dual Cool el primer logo va arriba, después el segundo y el tercero, pero él ponía el maestro acá ponía el segundo logo y después tercero y primero, es lo mismo, pero se presentaba distinto. Así que todas estas cosas nos divertían, pero yo solía sentarme atrás y guiarlo. Y algunas personas como Paul, en otras horas, me hablaban muchísimo. Nunca me dejaba dormir antes de las 4 de la mañana cuando estábamos en su casa. El maestro solía preguntarme, ¿qué es lo que está buscando tanto de ti? Y yo le decía, tiene tantas cosas que preguntar y que yo no puedo terminar de contestarle. Así que disfrutábamos eso. Cada vez que íbamos a la casa de Paul, even up to after midnight. Y hablábamos incluso después de la medianoche. I was also working till midnight hours. Y hasta que me volví viejo, siempre trabajé hasta las 12 de la noche. Pero ahora que estoy viejo voy a la cama antes. Así es como ocurrió. Y entonces llegamos aquí. On 26th
Y en el 27 de agosto del 83 a las 2:30 era el tiempo que se había fijado para las firmas, y representantes de todos de Europa asistieron, fueron invitados de todas las fundaciones y organizaciones. No todos sabían, conocían al maestro CVV o al maestro Ikei. Algunos lo conocían y otros no. Pero invariablemente en los últimos 2 años todos ellos los conocieron. Así que era un sábado. En aquellos tiempos era la época en que se ayunaba el sábado. Por un largo tiempo yo ayuné los sábados. Me acuerdo muy bien todas las cosas esenciales. Me acuerdo de las cosas esenciales, aunque no me acuerdo de muchas no esenciales. Así que tuvimos un buen encuentro en la presencia de un notario en las horas de Júpiter en un sábado. Y entonces todos los miembros del comité, Paul estaba también allí. Se propuso una buena cena en un restaurante hindú en Ginebra. Un hindú, un indio, who is generally deprived of Indian food, especially during those days in Europe. Extrañaba mucho la comida hindú, especialmente en esos días en Europa. Entonces, y vas a un restaurante hindú exactamente el día de que haces ayuno. It was a great crisis. Fue una gran crisis para mí. Yo solo comía el olor, el aroma. Entonces el maestro dijo, no vas a tomar nada. Y yo le dije, maestro, hoy es sábado. ¡Oh! Dijo. No te unes a la celebración. No sé, le dije. Then I said, at least take some ice cream. Y entonces él le dijo, al menos tómate un helado. I took ice cream. Así que tomé un helado. So that's how on 23rd, y eso fue como el 27 de agosto del 83, el World Teacher Trust fue constituida para Europa en Ginebra, en Suiza, en el mes de Virgo. Y solo cuando vine este año aquí, vi el horóscopo de la World Teacher Trust, que ahora es global. El Júpiter de la World Teacher Trust global está en 4 degrees Sagittarius, en los 4 grados de Sagitario, exactamente sobre mi ascendente. It is also exactly on my Mercury, exactamente sobre mi Mercurio, porque yo en mi ascendente tengo, que está a los 4 grados, tengo a Mercurio en Sagitario. 4 degrees Así que tengo en el horóscopo está a los 4 grados Júpiter. ¿Ven si pasa algo así? Could also be there because I am involved so much with the World Teacher Trust all these years. Quiere decir que era por algo, porque me ocupé tanto de la World Teacher Trust todos estos años. Así que miré el sol de la World Teacher Trust global y está exactamente eso sobre la cúspide de mi cabeza, de mí. In the month of Virgo, en el mes de Virgo, 27, en el 27 4 grados de Virgo. So that was a pleasant Así que fue una coincidencia placentera que lo vi después de haber venido a convivencia de grupo en Einstein. Así que después de la inauguración continuamos, como dijo el maestro, cuando vayamos a Dinamarca, cuando fuimos a Dinamarca, había 2 grupos que querían la enseñanza del maestro. Y había 2 grupos ese tiempo.
y en dos lugares, y dentro de esos dos lugares, entre esos dos lugares había una gran distancia. Así que dije, bueno, una conferencia aquí, una conferencia allá, habiendo ido tan lejos hacia Dinamarca. Entonces el maestro me mira y me dice, ¿qué tenemos que hacer? Entonces el segundo grupo, el encargado del segundo grupo, dice, maestro, si tú no puedes venir, ¿por qué no nos mandas este hombre joven a nosotros? Entonces el maestro se rió porque realmente lo estaba esperando. Y él dijo, viste, te conté que tenías que enseñar y no estuviste de acuerdo. Bueno, ahora el momento llegó. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ve? ¿Te quedas o vas? Bueno, voy. Si hay un propósito, voy. No es que no puedo hablar, sino que no quería estar. Sí, un Leo disfruta de eso. Le gusta mucho enseñar tanto, pero para un escorpión él lo hace, pero ¿saben? Siempre está el sentimiento de, ay, ¿por qué tengo que hacer eso? Escorpio siempre se quiere ocultar en algún lado. Y no meterse entre los grupos, entre el público, entre la masa. Pero se me empujó. Así que dije, bueno, voy a ir. Y entonces hablé lo que llegase. Yo también era un instructor. Esencialmente, en mis años de universidad yo solía enseñar en la clase, incluso a los estudiantes. Y cuando el maestro Ike me presentó en Italia, dijo, él es un contador, pero por naturaleza es un teacher, es un instructor. Así que comenzó a propagar esta idea de que yo tenía que hacer esto. Así que de Dinamarca nos fuimos a Múnich, y en Múnich también volvieron a pedirme que enseñara. Esa persona que está al lado de la columna por allí. En la primera vez que se encontró con el maestro Ike, en el primerísimo encuentro, el segundo día de la convivencia de grupo, le dijo que todo lo que tenía, que le pasó, que todo lo que tenía se quemó. Así que él recibió su mensaje. Así que fui y le preguntó, dice, bueno, si se está quemando, que se queme, dijo. Y continuó en la convivencia de grupo. Entonces dijo, mientras el maestro está enseñando el tema, ¿por qué no enseñas ¿por qué nos enseñan el Gayatri? Si lo estás enseñando, ¿por qué no nos lo enseñas así como es? Así que así fue como fue, que se comenzó a enseñar. Así que todo esto comenzó a suceder. Y entonces cuando volvimos a casa, el maestro vivió nada más que 6 meses más. Incluso hasta el día de hoy no puedo entender por qué se fue. Porque tenía 57 años y pico. Y de acuerdo a su conocimiento, por su propio horóscopo tenía que vivir 91 años, y era lo más inconcebible que se fuera. Así que cuando él dejó el cuerpo, teníamos el compromiso de tener un encuentro a los 6 meses en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa, en Alemania, lo estaban esperando, y el maestro se murió. Así que en marzo del 84, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, pasaron 7 meses y pasó una crisis. Así que se había arreglado hacer en septiembre del 84 una convivencia. Y entonces el grupo me eligió para ser el presidente de la World Teacher Trust Europa. Y yo le dije, si tiene que ser así, que sea. Así que volví. Incluso en India ocurrió que querían que yo enseñase en todas esas ocasiones donde enseñaba el maestro. Esa fue su decisión.
ese es sinónimo de que era que yo tenía que tomar esa posición y enseñar a los grupos de la World Teacher Trust. Así que lo mismo ocurrió en el oeste y entonces trabajamos y ocurrió de una buena manera. Así que me fui a España, fui a Austria. Significa que eso es la energía del maestro. Fui a América del Sur, a 7 países. Me fui en Centroamérica, 7 países. Me fui a Norteamérica. Así que encontró su propia expresión a medida que se fue moviendo. Yo la fui siguiendo. Yo tengo solo una forma de hacer las cosas. Así como vienen, respondo. Yo no inicio nada. En toda mi vida, el estilo de mi vida ha sido, así como la vida me ofrece las oportunidades, yo las respondo. Nunca creo oportunidades ni nunca inicio nada. Así es como vivo siempre. Entonces, así es como muchas buenas almas se han unido a la World Teacher Trust por todos lados. Inicialmente, los grupos se hicieron en cada lugar, después se formaron grupos nacionales y después se formaron grupos continentales. Una vez me preguntó Paul, tú vas a tantos grupos y hablas, enseñas a tantos grupos, ¿por qué no agrupas a los grupos? Me dijo, y yo dije, ajá. Si Paul lo dice, como dije ayer, yo no escucho a Paul, pero también escucho al alma. Con cada uno de ustedes hago lo mismo. Yo no solo escucho a la persona que está hablando, sino escucho a la persona con mayúsculas que me está hablando. A ambas. 2 canales para escuchar. Básicamente mi funcionamiento es escuchar. Soy un auditor. Auditor significa aquel que escucha. Así que la tarea era agrupar a los grupos. Así que agrupé los grupos en grupos nacionales y después los grupos nacionales en grupos continentales, y hoy, donde quiera que nos encontremos, todos los grupos vienen a Europa. Incluso las personas vienen de Asia, de América, del norte y del sur. Y lo mismo pasa si voy a Norteamérica. Es todo el trabajo de síntesis que es llevado a cabo en nombre de la jerarquía. Por eso digo que me siento agradecido y agraciado, y más que agraciado, bendito por la presencia de la jerarquía, porque por el camino solo Dios sabe cuánta gente invisible me ayuda a cumplir con el trabajo. Así que parece que ellos me ayudan a mí y nosotros invisiblemente hay otro factor que continúa trabajando. Es por eso que están los invisibles por un lado, los grupos visibles por el otro. Y yo soy el ensanguchado en el medio. Así es como el triángulo ha estado trabajando, y mayormente ha ocurrido mucho buen trabajo gracias a vuestras buenas prácticas. Pueden ver cuántas parejas he casado para promover el sistema familiar. Son 60 en número. El otro día las contamos. La institución de la familia, se han tenido chicos. Han dejado el cigarrillo muchas personas. Antes teníamos tantos fumadores, no saben, tanto en la India como en el oeste he encontrado muchos fumadores. Después del maestro Ike, el único real fumador conmigo era Jesús Díaz. Fue Jesús Díaz. Y él dejó en alguna parte del camino el cigarrillo.
En tanto y en cuanto la personalidad lo permite, la gente continúa practicando. Cuando la personalidad no lo permite, el alma espera. El trabajo sucede de una forma muy buena. Y el tiempo ha llegado para la torta, si ya está allí. Así que quería decirles, contarles una buena historia de lo que pasa, una bella historia de lo que pasa. Las historias son siempre interesantes. Siempre hay cosas bonitas aquí y allí, y cuando las narramos nos sentimos bien. Con cada uno de ustedes con los que me encontré, tengo episodios de los que narrar con cada uno de ustedes. Si me encontré con Miguel Samarra, hay un episodio que puedo contar. Si me encuentro con Bernard también. Si me encuentro con Dorte, también tengo un episodio con ella. Si tengo otro con Tamara Rallis, también. En todos lados recuerdo a alguien con un episodio. Así que todos son muy bien recordados y muy bien mantenidos en la conciencia. Y por último, es una actividad de amor y una actividad de servicio. Y una actividad que nos llena con las energías de la jerarquía. Y en cualquier lugar me aseguro de que se hagan altares para la jerarquía, sean en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, en India, que haya por todos lados un altar, porque el altar es una exteriorización de la jerarquía. Tanto como sea posible, la jerarquía tiene que ser introducida a la humanidad. Ese también es una parte del plan. Y las enseñanzas son esencialmente se basan esencialmente en la doctrina de la trascendencia, en el yoga, toda la astrología, el sonido, etcétera, etcétera. Todas estas son técnicas. Este fue un trabajo muy completo, y en el proceso un hombre joven de 35 años se transformó en un viejo hombre de 63 años, que es lo que tengo. Así es como es. Y ahora vamos a buscar la torta. Voy a hablar un poco acerca de cortar la torta y voy a dar el significado, así como existe en el primer himno de la Ayurveda. Gracias. Omesh.